y a John Sabogal y el Instituto Colombo Alemán para la Paz por su amable invitación a participar en este curso con temas tan importantes para el país. Espero que mis ponencias sean de utilidad para su trabajo y estudios. Creo que hayan visto un video que hice sobre legados de los conflictos armados. Discúlpame un segundo, se me olvidó hacer la pregunta porque estaba esperando que llegaras sobre la grabación de la sesión. Sí, claro que sí. Queremos que las sesiones, las presentaciones del curso sean grabadas como les habíamos mencionado. Queremos saber si hay alguien que tenga alguna objeción o alguna prevención o oposición a que se grabe. No vamos a grabar las sesiones. Bien. Muy buenos días. Agradezco a profesor Axel Rojas y a John Sabogal y el Instituto Colombo Alemán para la Paz por su amable invitación a participar en este curso con temas tan importantes para el país. Espero que mis ponencias sean de utilidad para su trabajo y estudios. Creo que ustedes han visto un video que hice sobre legados agrarios de los conflictos armados. Antes de hacer una lluvia de ideas con ustedes sobre legados, me gustaría profundizar un concepto necesario para analizar legados, es decir, el concepto de patrones de violencia política. En el video di un repaso muy breve sobre estos patrones en los 4 países. Vale la pena desarrollar la idea un poco más. Entonces voy a compartir algunas diapositivas. Sí, espero que funcione muy bien la tecnología. Vamos a ver. Si alguien me puede confirmar que sí se pueden ver. Ahí está funcionando. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. La ponencia tiene como base mi trabajo con mi coautor Francisco Gutiérrez Sanín de la Universidad Nacional Sede Bogotá. Entonces, vamos a hablar qué debemos entender por patrón de violencia política, repertorios blancos, frecuencia y técnicas. Entonces, espera un ratito. Para la motivación voy a empezar con eso. Después pasamos a profundizar un poco más la definición de patrón de violencia. Entonces combina repertorio blanco, frecuencia y técnica que una organización emplea de manera regular. Después voy a argumentar que es importante que tenemos así un concepto claro para poder comparar patrones de violencia y después algunas conclusiones. Entonces, la documentación, análisis y comparación de los patrones de violencia contra civiles es crucial para los juristas, para varias razones, entre otros, para identificar tentativamente a los perpetradores, su modus operandi, sus rasgos distintos, pero también para ayudar a demostrar la culpabilidad de los líderes, especialmente cuando esta es indirecta. Órdenes y incidentes, quizás se puede demostrar culpabilidad y también se puede quizás mostrar si o no era una política de una organización armada. Pero también es importante documentación, análisis y comparación para los científicos sociales para evaluar explicaciones alternativas de la violencia política. Debemos analizar la variación en los patrones de la violencia contra civiles, variación entre organizaciones, entre unidades de la misma organización, etc. También, claro,
Es muy importante para la sociedad la memoria histórica del sufrimiento del país. Sin embargo, hay mucha confusión sobre el concepto patrón de violencia. Con frecuencia el enfoque se limita a la violencia letal, ignorando otras formas de violencia. Pero la variación en patrones va mucho más allá. Hemos visto variaciones en tortura, en desplazamiento forzado, en violencia sexual, etc. Vamos a desarrollar un poco más este tema. Y también muchas veces hablan en una manera muy vaga, con suposiciones muy imprecisas. Violencia intensa, intensificada, indiscriminada, desgradada, ¿no? Entonces, términos que no tiene definiciones muy precisas. Por ejemplo, el grupo X es más violento que el grupo griego. Entonces, ¿cómo deberíamos conceptualizar la noción de patrón de violencia por parte de una organización armada X? Bueno, ¿qué quiere decir patrón? Un estilo, modelo o forma distinto, una combinación de calidades, actos, tendencias, los cuales conforman un arreglo consistente o característico, ¿no? Una definición del diccionario. Entonces, en el caso de la violencia, creo que si tenemos enfrente de nosotros esta pregunta nos ayudaría mucho. ¿Quién hizo? Entonces, la organización armada. ¿Quién hizo qué? ¿Qué tipo de violencia? ¿Contra quién? Esta pregunta tan profunda viene del trabajo de Patrick Ball. ¿Cuántas veces y cómo podríamos añadir? Entonces definimos patrón de violencia como la configuración de las formas de violencia, quiere decir el repertorio, que la organización armada, que puede ser el Estado, una insurgencia, un grupo paramilitar, una fuerza policial, una organización de criminal, etcétera, ¿no? Entonces, es algo muy amplio. La organización armada emplea de manera regular y para cada elemento del repertorio sus blancos, con qué frecuencia y cómo, con qué técnica. Entonces, la definición de patrón de violencia que avanzaremos acá nos permitirá plantear preguntas de modo más preciso, mapear patrones y subpatrones de violencia de modo más nítido y, en consecuencia, comparar más sistemáticamente. El mapeo con frecuencia ofrecerá una comparación cualitativa pero precisa, ¿no? Voy a dar un ejemplo de eso. Por tanto, podemos rastrear de modo más certero la asociación que existe entre el patrón y factores casuales potenciales, mapear las unidades que se involucraron mucho en cada subpatrón y quizás ofrecer sustento parcial a la afirmación de que un subpatrón fue una política de la organización que fue sistemático. Entonces, empecemos el repertorio. ¿Qué? El repertorio de una organización es el subconjunto de las formas posibles de violencia, todas las formas posibles de violencia contra civiles que se emplea de manera regular. Puede ser amplio, incluir muchas formas, o reducido, incluir, por ejemplo, solo asesinatos. Entonces, hay mucha variación en el repertorio.
varían de manera pronunciada de una organización armada a otra. El blanco, ¿contra quién o quiénes? Cada elemento del repertorio tiene un blanco o unos blancos. Puede ser selectivo, atacado por su comportamiento. Por ejemplo, miembros de la organización enemiga, traidores, sapos, ¿no? Atacado por su comportamiento. Es un tipo de blanco. También tenemos blancos colectivos, los grupos sociales atacados por un grupo armado por ser quienes son, es decir, por su identidad como miembros de este grupo social. Por ejemplo, sindicalistas, defensores de derechos humanos, terratenientes, personas indígenas, personas de la comunidad LGBTI, personas residentes en aldeas supuestamente enemigas, ¿no? Entonces son atacados por ser quienes son, por su identidad social. Pasamos a la técnica. La técnica es cómo lo hicieron esta violencia, esta forma de violencia contra este grupo. Con qué armas, herramientas, escenarios, etc. Claro, es clave para análisis del modus operandi. Para cada elemento del repertorio y cada población objetivo, y posiblemente para cada técnica, vamos a dejar más o menos la técnica a un lado porque se complica la cosa mucho. Entonces, para cada elemento del repertorio y cada población objetivo, ocurre con cierta frecuencia. ¿Cuántos? La cual es el número o fracción de personas que fueron atacadas por la organización, ¿no? Entonces, se puede decir un conteo o un porcentaje, ¿no? Hay que especificar si la medida es un conteo o fracción porcentaje, y de qué. Por ejemplo, ¿cuántos prisioneros fueron torturados? Un conteo. O ¿qué fracción de prisioneros fueron torturados? ¿Solamente políticos? ¿Qué fracción de prisioneros políticos? ¿Y dónde? En todo el país, etcétera, ¿no? Entonces hay que especificar la medida. Entonces, les doy un patrón de violencia hipotética representado en una matriz. Este grupo hipotético, organización hipotética, lleva a cabo asesinatos, tortura, violación, pero no el secuestro. O al menos debemos decir, no fue documentado el secuestro por parte de esta organización. ¿Contra quiénes? Asesinatos. Contra supuestos desertores, 100%. Los otros elementos del repertorio no documentado. Contra un grupo étnico. Veamos que asesinaron a quizás un 25%. También violan quizás 10%, ¿no? Pero los otros no documentados. Contra prisioneros políticos, contra hombres, tortura 100%. Contra hombres, violación, quizás muchas veces como parte de la tortura, 50%. Mujeres, lo mismo. Entonces estamos documentando para cada elemento del repertorio contra quiénes y la frecuencia, pero frecuencia en una medida muy, muy cruda, ¿no? Estas son estimaciones cualitativas porque muchas veces es lo único que podemos hacer porque no tenemos listados muy precisos, muy bien, muy completas sobre, por ejemplo,
tortura. Este grupo armado no se mete en violencia contra otros partidos políticos ni contra residentes de pueblos enemigos. Entonces, este es un ejemplo de patrón de violencia documentada así en una matriz con medidas cualitativas. Enfatizo otra vez, muchas veces tendremos solo datos parciales. También es importante decir que el repertorio y las poblaciones objetivo a menudo se pueden observar con más facilidad que la frecuencia. El conteo siempre es muy, muy difícil. Quizás en algunos contextos, por ejemplo en Colombia, masacres grandes, se puede llevar a cabo un conteo, pero muchas veces es muy difícil. Entonces, muchas veces la frecuencia se puede estimar solamente de manera muy cruda. Y en muchos casos debemos comparar mediciones así cualitativas. Entonces les doy otro ejemplo. Esta vez no es hipotética. El patrón de violencia por el Estado Islámico. Este es parte de su repertorio. Ejecuciones, masacres, secuestros, perdón, hay un error ahí ya, esclavitud sexual, matrimonio forzado, matrimonio infantil y violación fuera de la esclavitud y el matrimonio forzado. Y lo importante aquí es enfocándonos sobre la violencia sexual, que la esclavitud sexual es muy, muy generalizada contra los yazidis. No sé si me ve no sé cómo dice el cursor, pero es generalizado contra yazidis. Al otro cambio, contra otros grupos sociales es mucho menos frecuente. Y contra musulmanes suní no hay casos conocidos, ¿no? Entonces, esta es una diferencia muy, muy importante. En cambio, matrimonio infantil generalizado contra musulmanes suní, ¿no? Entonces, es muy importante a poder documentar, aunque con datos solamente cualitativos, así los patrones en una manera muy, muy detallada. Les doy una definición más precisa que quizás podría ser útil. Un patrón de violencia es una matriz que resume en relación con el grupo X, subunidad A, en el periodo de tiempo T, en el lugar L, cuáles formas de violencia contra qué blancos, con qué frecuencia, con qué técnica fueron llevados a cabo contra civiles por esa subunidad del grupo. Entonces, por ejemplo, con la llegada del bloque Calima a un sitio en un año, ¿qué hicieron? ¿Contra quiénes? ¿Con qué frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, es una subunidad de AUC. Entonces, estamos preguntando, ¿qué hizo este bloque? También, esta definición enfatiza violencia contra civiles, pero pueden también preguntar contra, por ejemplo, prisioneros de guerra. Entonces, no es necesariamente contra civiles, pero se puede ampliar la definición todavía más. Entonces, claro, se puede manejar este concepto sin construir la matriz, la representación así del patrón. Pero pensar a través de la matriz nos ayuda a construir un patrón completo, ¿no? Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, esclavitud sexual, ya muy bien documentado contra yazidi, nos lleva a preguntar si fue o no llevado a cabo contra musulmanes suní. Y la respuesta súper importante es que al menos casos documentados
no tenemos. Ok. Con suerte, esta es una idea más o menos intuitiva. Espero que sí. Y también muchas veces lo que nos interesa es un subpatrón de violencia. Por ejemplo, limpieza social. Que llega un grupo armado a una aldea y lleva a cabo limpieza social, ¿no? Con blancos específicos, ¿no? Entonces podría ser este patrón de desplazamiento forzado y quizás también homicidio contra este blanco. Este es un subpatrón de violencia por este grupo armado. Es importante a reconocer que no estamos hablando todavía del móvil, ¿no? Estamos hablando de patrones que se puede observar en el terreno. ¿Quién hizo qué, contra quiénes y cómo? No todavía por qué. Solamente a documentar para después poder analizar por qué. ¿Fue una política? ¿Fue algo otro? Etcétera, ¿no? Entonces, la definición propuesta anteriormente nos permite plantear cuestiones de manera más precisa, mapear patrones y subpatrones de violencia de manera más nítida. Entonces, comparar patrones. Por ejemplo, cambia con el tiempo. ¿Empeoró la violencia por parte de la organización X después del acuerdo? La violencia contra civiles empeoró cuando el comandante X llegó a tomar control de la unidad, comparando así patrones con el tiempo. Este es un ejemplo. Esta unidad lleva a cabo mucho desplazamiento, más que todo contra indígenas y sindicalistas, también algunos asesinatos y torturas. Después, con la llegada de este comandante, mire qué pasó. ¿No? Mucho más asesinato, mucho más torturas, un ampliamiento de blancos en asesinatos y torturas, desplazamiento contra indígenas continuó, pero ya no contra sindicalistas. Entonces, se puede plantear así cómo evolucionaron así el patrón de violencia con la llegada de este comandante. También se puede comparar sistemáticamente el patrón de violencia de la organización X con la organización Y, comparar entre unidades de la organización X. ¿Es el patrón de violencia similar en las distintas unidades o no? Por ejemplo, frentes de las FARC, bloques de la AUC. Y también se puede comparar entre territorios. Para responder a preguntas así, podemos comparar sistemáticamente las matrices. También con esta definición podemos entonces plantear preguntas de manera más precisa, mapear los patrones de manera más nítida y por ende compararlos entre organizaciones, entre unidades, entre territorios y a través del tiempo de manera más sistemática y mapear subpatrones que quizás ofrecen sustento parcial a la afirmación de que un subpatrón fue una política de la organización, que fue sistemático, y si no, mapear las unidades que se involucraron mucho en cada subpatrón. Entonces, gracias por su atención, comentarios muy bienvenidos y pasamos ahora a otra fase. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas o comentarios sobre este tema.
O si no, antes de que pasamos al tema de legados agrarios, yo tengo algunas preguntas para ustedes. Entonces, si tienen ahorita una pregunta, por favor, pasen a John o Axel. Y si no, pasamos quizás a preguntas que tengo yo. Les proponemos que para el uso de la palabra puedan solicitarla. Ahí en la parte de abajo del Zoom pueden habilitar el uso de la palabra y si no, abrir en estos momentos el micrófono a alguien que tenga alguna duda. Yo quisiera aprovechar para animarles a preguntar e interactuar con la profe Elizabeth sobre las fuentes para poder identificar los patrones, que es, digamos, una de las discusiones importantes a la hora de poder documentar hechos de violencia, ¿no? No sé si en este trabajo y en estas reflexiones que han hecho con el profe Francisco Gutiérrez es la discusión de las fuentes, de cómo acceder a unas fuentes que puedan realmente triangularse, complementarse y a la vez contrastarse para poder identificar justamente, hacer estos análisis de estos 4 elementos que ustedes proponen y a partir de ello poder identificar los patrones. Esa era como una de las preguntas que quisiera como pudiéramos conversar en este primer momento. Ya hay 2 manos levantadas, Virginia y Carolina. No sé, profe Elizabeth, si quiere que hagamos una ronda de 4 preguntas y después usted nos regala su apreciación o si quiere irlas contestando progresivamente. Mejor para mí, pregunta por pregunta, Listo. pero si falta tiempo, quizás podríamos hacer una agregación, ¿no? Yo creo que esta pregunta que hiciste es algo muy profundo, ¿no? Entonces, ¿con qué fuentes podemos así construir un matriz? Y trabajando con violencia, más que todo en medio de conflicto armado, es muy difícil porque las fuentes muchas veces son muy eh, incompletas, etc. Entonces hay que, como usted dijo, triangular entre varios, ¿no? Pero además hay que decir que depende en la pregunta. Si estoy preguntando qué pasó cuando llegó organización X a una región o a un pueblito, entonces quizás los mejores fuentes son así la gente que había estado en este momento. Si estoy preguntando qué había pasado en una región por una etapa de una década, entonces quizás puedo agregar así informes de organizaciones de derechos humanos, informes judiciales, testimonios que habían juntado quizás organizaciones indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, es trabajo lento, difícil, pero hay que preguntar quiénes podrían haber así documentado en el momento de año a año así la violencia. Entonces, creo que depende mucho en el enfoque de la investigación. Lo bueno es que en Colombia hay tantas fuentes, ¿no? Tantas fuentes, mucho más que en otros países, pero enfatizo otra vez que los fuentes son sesgados y hay que muchas veces medir así al final de cuentas en una manera cualitativa. Gracias, profesora Elizabeth. Hay varias manos levantadas. Si quieren, yo voy dando el uso de la palabra y vamos agilizando la conversación. Virginia. Ay, hola, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es sobre el concepto de violencia política que están utilizando, todo pensando en cómo distinguir al armar una matriz de un hecho de violencia y cómo calificarlo entonces de violencia política, ¿no? También estoy pensando en